En este video tutorial vamos a continuar con el curso que estamos llevando a cabo de Excel básico e intermedio. Una vez digitamos información texto, podemos darnos cuenta que automáticamente ellos se alinean a la izquierda. Fíjense, aquí tenemos todos estos textos, se están alineando todos a la izquierda. Cuando nosotros estamos digitando números, valores numéricos, se alinean automáticamente a la derecha, como sucede en este caso, como sucede en este caso. Cuando nosotros vamos a utilizar estos valores para fórmulas, para dar un resultado, porque vamos a utilizar el valor para poder hacer operaciones con ellos, nosotros debemos dejarlo tal cual como se alinean automáticamente los valores a la derecha, porque lo vamos a utilizar más adelante en cálculos. Pero si nosotros vamos a utilizar esos valores que estamos digitando, nosotros no lo vamos a usar para hacer ningún tipo de cálculo, no lo vamos a utilizar para las fórmulas numéricas, para que nos arroje algún resultado. Entonces nosotros podemos alinearlo como queramos. Por ejemplo, en el caso del número del documento. Este es un texto, son valores, ¿sí?, numéricos. Las celdas, estamos incluyendo valores numéricos, pero nosotros no lo vamos a utilizar para ningún cálculo. Selecciono todo y yo lo puedo centrar, por ejemplo, y no tengo inconveniente, ¿sí? Aunque si están centrados, yo también puedo crear fórmulas o puedo también utilizarlo para hacer cálculos siempre y cuando sean valores. Pero en este caso, como no vamos a realizar, pues yo lo puedo ubicar en el centro, por ejemplo. Pero en este caso del sueldo básico, sí es necesario que quede mejor a la derecha para que para en el momento en que le vayamos a dar formato, queden de una mejor forma presentable. Cuando nosotros estamos digitando información, nosotros, para hacerlo mucho más fluido, mucho más rápido, yo debo hacerlo de la siguiente manera. Yo escribo el número, me ubico en la primera celda donde voy a digitar, escribo el documento, por ejemplo, presiono la tecla Tab, ¿sí? La tecla Tab, presiono la tecla Tab y luego voy al siguiente y voy digitando la información. Nuevamente tabular, aquí puedo escribir la siguiente información, tabular, escribo el salario. Y si ya esa es la última columna a la cual voy a digitar, yo presiono un Enter, inmediatamente él vuelve a la siguiente, para yo empezar a digitar la siguiente línea, fila que requiero llenar. Siempre tengo que hacerlo de esa forma. Bien, cuando yo estoy digitando información de texto, por ejemplo, yo puedo, en el momento en que voy a digitar, y si necesito alguna información que ya he digitado anteriormente, yo puedo presionar la tecla Alt y flecha abajo, es decir, Alt flecha abajo, puedo usarlo y de esa forma me va a desplegar una lista. Fíjense que me muestra una lista de todo lo que yo he digitado anteriormente. Y de esa forma selecciono cualquier información que requiera allí. Cuando yo estoy digitando una información, por ejemplo, inmediatamente me va a desplegar el último texto parecido al que yo estoy digitando en este momento. Entonces, si es el caso de tener que repetirlo, yo le doy un Enter, inmediatamente me queda la información allí. Cuando necesito borrar información de una celda, una puede ser que yo presione la tecla suprimir. La tecla suprimir la puedo utilizar para borrar una información que se encuentra en la celda, o yo puedo seleccionar y presiono la tecla suprimir.
también puedo hacerlo de esa forma. Si voy a eliminar un rango de datos que se encuentra en la hoja. Para yo deshacer la información, ya sabemos, podemos utilizar esta que está acá y volvemos a los datos que teníamos anteriormente. Muchas veces esta información, estos valores numéricos que nosotros tenemos aquí, necesitan una mejor presentación o necesito que se encuentren en un formato para que sea más rápido de lectura, para que yo pueda reconocer mucho más rápido a qué valor se refiere. En ese caso lo que tengo que darles es formatos a los valores. Entonces todos los valores que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante, nosotros le vamos a dar formato para una mejor presentación. Entonces para darle formato yo selecciono a los valores que les voy a dar formato y vamos a darle el formato primero de que esos valores tengan separador de miles. Entonces yo puedo utilizar, me voy acá al grupito de iconos de números y presiono los tres ceritos. Cuando presiono los tres ceritos, fíjense que ya tengo una mejor forma de visibilizarlo o de leerlo con más rapidez. Tiene dos decimales. Yo le puedo quitar los decimales utilizando este icono que se encuentra a este lado. Le puedo dar dos veces o si necesito un solo le ubico acá dos decimales y así le puedo dar los decimales que yo quiera, o le puedo disminuir los decimales dándole clic uno a uno en esta tecla. Bien, entonces fíjense que ya quedó de una forma mucho más fácil de leer. Ahora bien, a esta hoja que tenemos aquí donde estamos creando la nómina le vamos a cambiar el nombre a esta hojita. No lo vamos a llamar hoja 1, sino que le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar entonces cambiar nombre y vamos a llamarla nómina. Así debe llamarse esa hojita. Ahora bien, nosotros aquí en número vamos a generar una serie de tal forma que nos enumere cada uno de los empleados de la nómina. Si yo lo hago así 1 y voy bajando 2, 3, 4, si de pronto son algunos 500, 300, pues me demoraría mucho haciendo eso. Lo más conveniente que se debe hacer es crear una lista. ¿Cómo se crea una lista? Una opción, yo puedo presionar el número 1, ¿sí? Y con el cursor selector, lo dejo presionado allí y presiono la tecla control sostenida. Dejo control sostenida y voy arrastrando y me genera la serie de una. La otra forma es que escribo el número 1, escribo el número 2, selecciono los dos y luego voy al cursor selector y arrastro. Y también me está generando la serie. La diferencia con el control sostenido es que él te va numerando de uno en uno. Y en cambio aquí, si yo quiero que me numere de 2 en 2, por ejemplo, entonces yo aquí escribo que el siguiente número es el 3. Entonces selecciono y aquí me va entonces haciendo la serie de 2 en 2. ¿Listo? Esa es la diferencia. Selecciono, suprimir para borrar. Presiono el 1, control sostenido y bajo para generarla. Quiero centrarla, me vengo aquí y centro esto. Le doy doble clic acá para que me la coloque a un ancho del valor más del contenido que tenga más ancho. Bien, igual como nosotros podemos generar esa serie de números, nosotros podemos generar también, vamos a ver un ejemplo de otras series. Por ejemplo, si tengo ventas 2019, por ejemplo,
Y aquí yo puedo decir entonces también control sostenido y arrastro y, perdón, aquí no me va a funcionar, aquí tengo que escribir ventas 2020 y aquí yo selecciono las dos, clic sostenido y ahí me puede generar toda la serie que nosotros podemos colocar también los días de la semana, lunes, martes. Hago lo mismo, puedo generar la misma serie, cursor selector, voy hasta el final. Puedo generar los meses del año, cursor selector y arrastro. Y fíjense que cuando él termina en diciembre, comienza nuevamente por enero. Y así yo puedo generar cualquier serie para yo poder ahorrar tiempo cuando esté generando este tipo de series. Bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces en la nómina es, vamos a ver el cargo. El cargo lo vamos a tratar de colocar una lista de tal forma de que yo seleccione los cargos. Y quizás no esté utilizando de pronto diferentes tipos de letra, o si es el mismo cargo, entonces de pronto no vaya a utilizar, no los vaya a escribir de una forma diferente. Yo quiero que sea todo uniforme y que no vaya a haber ningún tipo de errores al seleccionar o al escribir los nombres de los cargos. Entonces vamos a generar una lista aquí en cargos. Entonces nosotros para generar una lista lo primero que tenemos que hacer es tener entonces la lista de lo que vamos a mostrar. Nosotros vamos a mostrar entonces todos los cargos, ¿sí? Entonces yo aquí tengo una lista de cargos que son las que yo quiero que se me muestren acá. Entonces lo primero que hago en ese caso es voy a la opción datos y en datos voy a validación de datos. Y en validación de datos nuevamente selecciono validación de datos. Fíjense que me aparece esta ventanita. En esta ventanita yo lo que voy a decir es que me permitir el criterio de validación. Entonces permitir, ¿qué voy a permitir? Una lista. Esto es lo que yo voy a hacer. Una lista. ¿Sí? Y donde dice origen le doy clic aquí en esta flechita roja. Y me vengo a seleccionar donde yo tengo la lista de los cargos. Selecciono la lista y allí vengo y le doy a aceptar. Y fíjense que me muestra aquí ya la lista. Aquí aparece gerentes, aquí aparecen todos los cargos que yo tenía escrito acá en la hoja 3. Yo puedo seleccionar entonces el cargo que se refiere a que me refiero con este señor. Esta lista, para no tener que volver a repetir, entonces yo vengo cursor selector y ahí en cursor selector le doy doble clic. Inmediatamente se me repite la lista. Y en este caso lo que tengo que hacer es cambiar los cargos de tal forma que todos los tengamos diferentes cargos, ¿sí? Bien. La siguiente columna que nosotros vamos a realizar es, vamos a calcular el básico de vengado. Para el básico de vengado nosotros tenemos que digitar una fórmula, ¿sí? Una fórmula vamos a digitar acá en Excel. Entonces, para digitar una fórmula, lo primero que tengo que hacer es llevar el cursor a la celda donde voy a hacer el cálculo. Entonces, yo primero tengo que ubicar el cursor en el primer empleado para yo calcular el básico de vengado de ese primer empleado. Luego escribo el signo igual. Toda fórmula en Excel empieza por el signo igual. Cuando yo voy a escribir una fórmula, debo empezarlo por el signo igual. Y luego voy dando clic sobre cada uno de los valores que hace parte de la fórmula. Y luego escribo los signos
que hacen parte de esa fórmula y por último yo le puedo dar Enter y de una me hace el cálculo que yo quiero. En este caso nosotros vamos a calcular el básico de vengado. La fórmula para el básico de vengado es sueldo básico, lo dividimos en 30 para saber cuánto vale un día de trabajo y lo multiplico por los días laborados y de esa forma yo puedo obtener el valor del básico de vengado. Entonces, como habíamos dicho, empezamos por el signo igual porque es una fórmula. Me están diciendo entonces que sueldo básico, fíjense que yo tengo que dar clic sobre el valor del sueldo. El valor, yo no puedo darle clic sobre la palabra sueldo básico porque Excel me sacaría un error. Porque voy a empezar a utilizar una fórmula con textos, valores y los signos de aritméticos. Entonces eso hace que me saque un error. Porque si yo digo sueldo básico, ese texto, y lo multiplico y lo divido por 30 y lo multiplico por esto, me va a sacar un error. ¿Por qué? Porque es que no es lógico que yo esté haciendo una fórmula con textos. Entonces en este caso tengo que decirle igual sueldo básico, es decir, el valor del sueldo básico de ese primer empleado, dividido en 30. Fíjese que tengo que escribir el número 30. Yo no voy a seleccionar este porque este que está acá es el valor de días laborados. La fórmula es muy clara y me dice que escriba el número 30 y lo multiplique por los días laborados. Los días laborados, selecciono el valor del día laborado. Entonces fíjense que la fórmula me queda de esa forma y luego le doy un enter sobre ella. Bien, fíjense que de esta forma yo puedo hacer también el siguiente valor, igual sueldo básico dividido en 30 por días laborados y enter. Pero si fueran 3.000, 4.000 empleados, eso sería muy engorroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la fórmula. ¿Cómo la copiamos? Me ubico aquí en este cuadrito hasta que se me convierta en el cursor selector y ahí le doy doble clic. Cuando se convierte en una crucecita negra delgada, doble clic, inmediatamente me llena todos los datos que hacen parte de esa fórmula. De esta forma nosotros podemos entonces realizar cualquier cálculo que tengamos que hacer. Ok, ahora bien, vamos a hacer otro cálculo. Vamos a hacer la suma de todos estos valores que están aquí. Vamos a hacer la suma de todos ellos, ¿sí? Entonces, aquí donde están los totales, vamos a sumar todos los básicos de vengado. Entonces, ¿cómo se hace? Me voy a inicio, primero ubico el cursor donde quiero que aparezca el total de la suma. Me voy a inicio y utilizo autosuma. Fíjese que cuando le doy autosuma, automáticamente él selecciona todo lo que está arriba. Hay que estar pendiente de que el autosuma me esté seleccionando el rango que yo quiero sumar. Muchas veces él viene y empieza a seleccionar otro rango que no son. Entonces debo estar pendiente de eso. Entonces luego le voy a dar un clic aquí en introducir o le doy un enter, como quiera. Puedo dar clic acá y inmediatamente me va a sacar la sumatoria de esos valores. Hasta el momento, eso es lo que tiene que ver con las fórmulas más simples. Entonces en el próximo video vamos a ver entonces cómo vamos a calcular extras y recargos. Nos vemos en el siguiente video.